El pájaro de oro es un cautivador cuento de hadas que narra la travesía de un joven príncipe en busca de un pájaro mágico, cuya captura es esencial para salvar a su reino. A lo largo de su aventura, se enfrenta a desafíos, magia, criaturas misteriosas y lecciones de valentía y sacrificio. La historia refleja los arquetipos clásicos de los cuentos populares, como la bondad recompensada y el heroísmo que surge de la necesidad de proteger a los demás. A través de este relato, los hermanos Grimm nos transportan a un mundo lleno de maravillas, sorpresas y enseñanzas morales. Capítulo 1. El comienzo del viaje. En una tierra lejana, donde los campos se extendían hasta donde la vista alcanzaba y las montañas se alzaban como gigantes vigilantes, existía un reino lleno de paz y prosperidad. La gente vivía tranquila, trabajadora y unida bajo el gobierno de un rey sabio y justo, cuyo rostro reflejaba la bondad y el amor por su pueblo. Sin embargo, el bienestar de este reino estaba amenazado por un misterio que, como una sombra, oscurecía los días del rey y su corte. El rey, ya mayor y lleno de canas, se encontraba sentado en su trono, pensativo, con el peso de la preocupación en su corazón. Su mirada, fija en un punto distante, parecía buscar una respuesta a algo que lo atormentaba desde hacía ya tiempo. Sus consejeros y nobles, de pie a su alrededor, compartían la inquietud que no se atrevía a manifestar por completo. En los pasillos del palacio, los murmullos de la corte ya se habían convertido en una constante. Algo no andaba bien. El rey, aunque venerado por su pueblo y con un carácter reconocido por su sabiduría, no podía escapar a la creciente sensación de que algo se estaba desmoronando en las entrañas de su reino. Una serie de extraños sucesos y desapariciones de ganado, cultivos que no crecían y árboles que se marchitaban sin razón alguna, estaban sucediendo sin explicación lógica. Pero lo que más atormentaba al monarca era el pájaro dorado. Este pájaro, según los rumores que se habían ido esparciendo por todo el reino, poseía un poder sobrenatural. Su canto, capaz de sanar a los enfermos y devolver la alegría a los corazones más sombríos, había sido escuchado solo por unos pocos. Sin embargo, aquellos que lo habían visto describían su plumaje dorado como un resplandor tan brillante que eclipsaba incluso la luz del sol. Era un ser mágico, venerado por su belleza, y, según las antiguas leyendas, su presencia era la clave para restaurar el equilibrio perdido en el reino. El rey sabía que solo aquel que fuera capaz de capturar al pájaro de oro podría salvar a la nación de su lento deterioro. Su reino, una vez pleno de vida, estaba ahora al borde de la decadencia, y aunque muchos habían intentado capturar al pájaro, todos fracasaron. Nadie regresó con éxito de la misión. El rey, al verse ya sin esperanzas, se dirigió a su hijo, el príncipe. El príncipe, joven, valiente y lleno de energía, se acercó al trono de su padre con una mirada que reflejaba su amor por él y su compromiso con el bienestar del reino. Era el único heredero y el rey, en su sabiduría, sabía que había llegado el momento de que el joven príncipe asumiera el peso de la corona y la responsabilidad del reino. «Mi hijo», dijo el rey con voz temblorosa, «el destino de nuestro reino recae sobre tus hombros. El pájaro de oro, ese ser mágico y misterioso, es nuestra última esperanza. Si logras capturarlo, todo se restaurará. La tierra volverá a florecer, las cosechas serán abundantes y el reino recobrará su alegría. Pero ten cuidado, mi hijo, pues muchas son las trampas y engaños que acechan a aquellos que se atreven a buscarlo». El príncipe, lleno de determinación, se inclinó ante su padre. «Padre, no temáis. Partiré en busca del pájaro de oro, sin descanso, sin miedo. Haré todo lo que esté en mis manos para salvar nuestro hogar y devolverle la prosperidad que tanto ha sido dañada». Con estas palabras, el príncipe comenzó a prepararse para su viaje. El rey, aunque orgulloso de su hijo, no podía evitar sentir una profunda preocupación. Sabía que la misión era peligrosa, llena de enigmas y oscuros secretos. Pero confiaba en la bondad y valentía de su hijo, sabiendo que la justicia sería su fiel aliada. El príncipe dejó el palacio al amanecer, con un grupo de fieles sirvientes a su lado, y su caballo, un noble corcel blanco, lo acompañaba en la travesía. Con cada paso que daba, el viento soplaba más fuerte, como si la naturaleza misma quisiera probar su resolución. El sol, al principio tímido, comenzó a alzarse en el cielo, pero aún así, el príncipe no se detuvo. A medida que avanzaba por el reino, las aldeas y campos quedaron atrás, y la vasta naturaleza se extendió ante él. En el aire flotaba una atmósfera de misterio, como si todo estuviera bajo la mirada de algún ser invisible.
Los árboles, altos y antiguos, parecían susurrar secretos olvidados. El príncipe escuchó los ecos de viejas leyendas, historias contadas por los ancianos, que hablaban del pájaro dorado como una criatura que solo podría ser capturada por aquellos que fueran puros de corazón y dispuestos a sacrificarse por el bien común. En el camino, el príncipe se encontró con un anciano, su rostro arrugado por los años pero lleno de sabiduría. El anciano, al ver al joven príncipe, le habló con una voz suave pero firme: «Joven, tu destino está sellado, pero recuerda, no todo lo que brilla es oro. Si deseas encontrar lo que buscas, deberás aprender a escuchar no solo a tus ojos, sino también a tu corazón. Muchas veces, la verdad no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos». Con esas palabras en mente, el príncipe continuó su camino, más consciente que nunca de que esta misión no solo pondría a prueba su coraje, sino también su sabiduría. Y aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, su determinación de salvar a su reino lo impulsaba hacia adelante, sin mirar atrás. Así comenzó la gran aventura del príncipe, una historia que perduraría en los corazones de aquellos que creyeron en la magia, el sacrificio y la verdadera valentía. Con cada paso, el joven príncipe se adentraba más en el misterio del pájaro de oro, un destino que podría cambiar la suerte de su reino para siempre. Capítulo 2. El misterio del pájaro de oro. El viento soplaba con fuerza en los caminos solitarios, arrastrando consigo hojas secas y partículas de polvo. El príncipe, que marchaba en su corcel blanco, sentía la fría brisa acariciar su rostro, mientras sus pensamientos se perdían en la inmensidad del paisaje que se desplegaba ante él. Aunque la misión era clara en su mente, el peso de la incertidumbre era más grande de lo que había imaginado. Había escuchado innumerables relatos sobre el pájaro de oro, pero todos ellos parecían envueltos en un velo de misterio, y el joven príncipe se preguntaba si alguna vez lograría desentrañar los secretos que lo rodeaban. Mientras avanzaba por un estrecho sendero que serpenteaba entre los árboles, la tranquilidad del bosque se veía interrumpida por el canto de un pájaro lejano, cuya melodía parecía llena de magia. Era un sonido que resonaba en su corazón, como si invitara a la aventura, a lo desconocido. El príncipe, impulsado por una curiosidad que no podía controlar, detuvo su caballo y miró hacia el cielo, buscando entre las ramas de los árboles el origen de esa melodía. Sin embargo, no vio más que el movimiento de las hojas y el susurro del viento. Tal vez solo sea un eco del bosque, pensó para sí, sintiendo que la magia misma del lugar jugaba con sus emociones. Pero sabía que debía seguir adelante, pues su misión no era perseguir sombras, sino cumplir con el destino que se le había encomendado. Decidió continuar su camino. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos, como un lienzo pintado por manos invisibles. El príncipe, que había recorrido muchas leguas, decidió que era momento de hacer un alto y descansar. Encontró un pequeño claro rodeado por altos árboles, cuyas ramas parecían formar una cúpula natural. Era un lugar apartado, en completa calma, donde las estrellas comenzaban a brillar tímidamente en el firmamento. El príncipe ató su caballo a un árbol cercano y se recostó en la hierba, con la mirada fija en el cielo. Pensó en las palabras del anciano que había encontrado antes de partir. El misterio del pájaro de oro lo obsesionaba cada vez más, pero se dio cuenta de que no tenía claro qué significaba esa criatura, ni qué papel desempeñaba realmente en la salvación de su reino. ¿Era solo un ser mágico que podía restaurar la prosperidad, o acaso había algo más profundo detrás de su existencia? Sumido en sus pensamientos, no se percató de la figura que se acercaba sigilosamente. Era una figura encapuchada, vestida con una capa oscura, cuyo rostro quedaba oculto en las sombras. El príncipe, al escuchar el crujido de las hojas bajo los pasos de la extraña figura, se levantó rápidamente, alerta. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, la figura levantó una mano, gesticulando para que se mantuviera en silencio. «Joven príncipe», dijo una voz suave, como un susurro que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. «Sé por qué estás aquí, pero ten cuidado. El camino que sigues no es tan simple como crees». El príncipe, desconcertado, miró con cautela a la figura. Aunque no podía distinguir sus rasgos, la sensación de que esta persona sabía más de lo que debía lo inquietaba profundamente. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi misión?», preguntó el príncipe, su voz resonando en la quietud de la noche. La figura hizo una leve inclinación, una especie de saludo respetuoso, y luego se acercó más. «Soy un viajero, como tú,
que ha recorrido muchos caminos y ha escuchado las viejas leyendas. He visto lo que buscas, pero no será fácil alcanzarlo. El pájaro de oro no es solo una criatura mítica, es una llave que abre puertas que no todos están dispuestos a atravesar. El príncipe, aunque intrigado, se mostró firme. ¿Qué puertas? ¿Qué me está ocultando este pájaro dorado? La figura levantó una mano, señalando el cielo estrellado. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio por lo que buscas. La criatura que deseas capturar no solo es un símbolo de esperanza, sino también un reto para aquellos que se atreven a enfrentarse a ella. El pájaro de oro está protegido por fuerzas más antiguas que la misma tierra, y tu misión no es solo traerlo de vuelta, sino comprender lo que implica poseerlo. Cada alma que ha intentado capturarlo ha tenido que enfrentarse a sí misma, y en muchos casos, no han regresado. El príncipe, sintiendo que las palabras de la figura resonaban en su mente con una fuerza indescriptible, se sintió invadido por una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo lograrlo? La figura sonrió levemente, pero sus ojos, aunque invisibles en las sombras, parecían llenar el aire con una sabiduría infinita. Para encontrar el pájaro de oro, no basta con ser valiente. Debes ser sabio, y más aún, debes ser puro de corazón. Las pruebas que te esperan te exigirán sacrificios, pruebas que desafiarán no solo tu cuerpo, sino también tu alma. Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, como si fuera parte de la misma oscuridad que rodeaba al príncipe. Ve, joven príncipe, y sigue tu camino. No olvides lo que has aprendido esta noche. El príncipe, aún absorto en las palabras de aquel misterioso ser, se quedó en el claro, mirando la oscuridad que ahora parecía envolverlo con más fuerza que antes. Los sonidos del bosque continuaban, pero ahora parecía que el viento susurraba un mensaje distinto, como si todo el universo estuviera conectado en un extraño acuerdo de secretos. Al día siguiente, el príncipe continuó su viaje. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La misión ya no parecía ser solo una cuestión de captura o logro, sino de entendimiento profundo, algo que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Tenía la sensación de que, en algún momento, sería desafiado a ver no solo con sus ojos, sino con su corazón. Los días pasaron lentamente mientras cruzaba paisajes cambiantes, desde densos bosques hasta praderas abiertas. Cada noche, al acampar bajo las estrellas, se encontraba reflexionando sobre las palabras de la figura misteriosa. La verdadera prueba es dentro de ti mismo, pensaba una y otra vez. Y así, mientras su viaje continuaba, el príncipe comenzó a entender que su destino estaba ligado no solo a encontrar al pájaro de oro, sino también a descubrir lo que realmente significaba ser un líder, un protector y, sobre todo, un ser humano. Capítulo 3. El encuentro con el sabio del bosque. El viaje del príncipe había tomado un giro inesperado, como si el destino mismo estuviera tejiendo los hilos de su vida de una manera misteriosa y compleja. A medida que avanzaba a través de bosques frondosos y montañas desoladas, cada paso parecía acercarlo más a un secreto profundo, uno que, aunque no completamente comprendido, lo perseguía como una sombra incansable. Una tarde, mientras el príncipe cruzaba un denso bosque de pinos, una sensación extraña lo envolvió. Había algo en el aire que no podía identificar, una quietud incomprensible que lo hacía sentirse observado, como si el mismo bosque tuviera ojos que lo vigilaban. El viento había dejado de soplar, y la luz del sol, filtrada entre las ramas, caía en haces dorados que danzaban sobre el suelo cubierto de hojas secas. De repente, en medio de ese silencio penetrante, una figura apareció ante él. Era un hombre mayor, encorvado por los años, con una larga barba blanca que llegaba hasta su pecho. Sus ojos, aunque cubiertos parcialmente por las arrugas del tiempo, brillaban con una intensidad inusual. Vestía una túnica sencilla, hecha de materiales naturales que se confundían con los colores del bosque. En sus manos, sostenía un bastón de madera retorcida, que parecía tener más historia de la que cualquier mortal podría imaginar. El príncipe, que se había detenido en seco al ver al anciano, se acercó con cautela, consciente de que cada ser que encontraba en ese misterioso mundo parecía tener un propósito, y el anciano no era la excepción. «¿Quién eres, viejo sabio?», preguntó el príncipe, con respeto, pero también con cierta incertidumbre. «¿Qué haces en estos bosques solitarios?». El anciano lo miró profundamente con sus ojos brillantes, como si pudiera ver a través de la capa de incertidumbre que cubría el alma del joven príncipe.
Su voz, suave pero firme, resonó como el eco de una verdad antigua, olvidada por muchos. No soy un sabio, hijo mío, solo un hombre que ha viajado mucho y ha escuchado más de lo que cualquiera podría contar en toda una vida. Pero he visto a muchos como tú, príncipes y reyes, guerreros y buscadores, llegar aquí buscando algo que no entienden del todo. ¿Qué es lo que te trae a este lugar, joven príncipe? El príncipe sintió que las palabras del anciano penetraban en su ser, como si la pregunta fuera más que un simple saludo. Con una respiración profunda, decidió compartir su búsqueda, como si en ese momento todo el peso de su misión le hubiera caído sobre los hombros. Busco al pájaro de oro. Se dice que es una criatura que puede traer la paz y la prosperidad a mi reino, pero no sé qué es lo que debo hacer para encontrarlo. He oído muchas historias, pero todas parecen envueltas en misterio. Quiero entender, quiero saber cómo encontrarlo. El anciano lo observó en silencio por un largo rato, como si estuviera evaluando cada palabra del príncipe, midiendo el valor de su corazón. Finalmente, habló de nuevo, esta vez con una serenidad que parecía tener el poder de calmar las tormentas más furiosas. El pájaro de oro es solo una imagen, una metáfora de lo que realmente buscas. Muchos piensan que es una criatura que se puede capturar, pero en realidad, lo que estás buscando no está en un ser tangible, sino en un lugar mucho más profundo, dentro de ti mismo. El pájaro de oro representa algo que todos los hombres desean, pero pocos entienden: el equilibrio, la sabiduría y la paz interna. El verdadero reto no es encontrar al pájaro, sino entender lo que su presencia simboliza. El príncipe, confundido pero cautivado por las palabras del anciano, se acercó más, con los ojos llenos de preguntas. ¿Cómo puedo encontrar esa sabiduría? ¿Cómo puedo hallar esa paz interna que dices que debo buscar? El sabio sonrió, un gesto que parecía venir de un lugar muy antiguo, lleno de conocimiento ancestral. Se acercó al príncipe, tocó su hombro con una mano temblorosa pero firme, y le habló en tono bajo, como si estuviera compartiendo el secreto más grande del universo. Para encontrar lo que buscas, debes primero liberarte de tus propios miedos y deseos. El pájaro de oro no tiene alas que puedas atrapar con tus manos. No es un ser que puedas retener. Lo que debes aprender es dejar ir, permitir que las cosas sigan su curso sin intentar controlarlas. El arte de encontrar lo que buscas radica en entender que el mayor enemigo que enfrentas no está en el mundo, sino en tu propio corazón. El príncipe escuchaba en silencio, como si las palabras del anciano fueran una melodía que lo llamaba hacia algo más grande que él mismo. No entendía todo lo que el sabio decía, pero sentía en su interior que esas palabras eran la clave para desvelar el misterio del pájaro de oro. El sabio, notando la confusión del príncipe, continuó con un suspiro. El viaje que estás emprendiendo no solo se trata de recorrer territorios lejanos, sino de enfrentarte a tu propia alma. Las criaturas que buscas no son más que reflejos de tus deseos y temores. Si quieres encontrar la verdad, debes estar dispuesto a mirar más allá de lo obvio, a explorar los rincones más oscuros de tu ser y aprender a escuchar lo que tu corazón realmente necesita. Solo entonces podrás ver al pájaro de oro, no como un ser que se puede poseer, sino como una revelación. Con esas palabras, el sabio hizo un gesto con su mano, indicando al príncipe que continuara su camino. Ve, joven príncipe, y no olvides lo que has aprendido aquí. El pájaro de oro no está fuera de ti, sino dentro de ti. Busca, y cuando lo encuentres, será porque habrás comprendido lo que realmente importa. El príncipe, aunque aún atrapado por la confusión, sintió una sensación de claridad que comenzaba a formarse en su interior. Agradeció al sabio, quien se desvaneció entre los árboles con una rapidez que parecía irreal, dejando tras de sí una estela de sabiduría que flotaba en el aire. Ahora, con un propósito renovado, el príncipe continuó su viaje. Sabía que la verdadera aventura estaba por comenzar, y que el pájaro de oro era solo el primer paso en un camino mucho más profundo, uno que le permitiría conocer su verdadera naturaleza. Las palabras del sabio resonaban en su mente, y en su corazón, por primera vez, sentía que quizás estaba en el camino correcto. El misterio, ahora más grande que nunca, se había convertido en una guía, no solo para encontrar al pájaro, sino para descubrir lo que realmente significaba ser un líder y un ser humano. Capítulo 4. El reto del río mágico. El príncipe continuó su viaje con el corazón pesado pero lleno de una nueva determinación. Las palabras del sabio resonaban en su mente como una melodía distante,
y aunque no comprendía todo lo que había aprendido, sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. El pájaro de oro ya no era solo un ser que debía encontrar, sino un símbolo, una lección profunda de autoconocimiento y paz interna. Pero, aunque su mente se llenaba de reflexiones, su camino físico no era menos desafiante. A medida que avanzaba por el bosque, el entorno comenzó a cambiar. Los árboles se tornaron más altos, sus ramas tan gruesas que apenas dejaban pasar la luz del sol. La tierra se volvía húmeda y fangosa, y el aire estaba cargado de una humedad pegajosa. Era claro que estaba cerca de una gran fuente de agua. El sonido del río, suave al principio, se fue intensificando con cada paso que daba, hasta que un rugido constante inundó sus oídos. Al llegar a la orilla del río, el príncipe se encontró con una corriente feroz que parecía imposible de cruzar. Las aguas rugían como bestias enfurecidas, azotando las rocas y produciendo espuma blanca que ascendía como una niebla en el aire. El río, ancho y poderoso, parecía inalcanzable. El príncipe se quedó allí, observando la magnitud de la corriente, y por un momento se sintió desbordado por la magnitud del reto que se le presentaba. ¿Cómo voy a cruzar esto?, pensó, mirando las aguas que parecían burlarse de su presencia. El camino hacia el pájaro de oro no puede ser tan simple. Si debo seguir adelante, debo encontrar una forma de cruzar. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de él, una figura apareció entre los árboles. Era una mujer joven, vestida con una túnica plateada que brillaba sutilmente bajo la tenue luz del día. Su presencia era serena, casi etérea, como si estuviera hecha de la misma agua del río. Sus ojos, de un verde profundo, reflejaban la tranquilidad de las aguas, y su rostro, aunque serio, emanaba una sabiduría silenciosa. «¿Qué te trae aquí, príncipe?», preguntó la joven con una voz suave, pero llena de autoridad. «Este río no es fácil de cruzar. No se trata solo de fuerza, sino de sabiduría». El príncipe, sintiendo una extraña paz al escuchar la voz de la joven, se acercó y explicó su misión. Le contó sobre el pájaro de oro, el sabio del bosque y cómo había llegado hasta ese punto del viaje, pero ahora se encontraba ante una barrera impenetrable, el río. La joven lo observó por un momento, su mirada fija en las aguas turbulentas. Luego, con un movimiento fluido y elegante, extendió su mano hacia el río, como si lo estuviera acariciando a distancia. Al instante, las aguas comenzaron a calmarse, y el rugido ensordecedor de la corriente disminuyó hasta convertirse en un suave murmullo. Las aguas, antes violentas, comenzaron a fluir de manera más tranquila, abriendo un sendero claro en medio del río. Este río no es un obstáculo físico, príncipe. Es un reflejo de tus propios miedos y dudas. Solo cuando comprendas que no todo en la vida debe ser forzado, sino entendido, podrás cruzarlo con éxito. Debes dejar que la corriente te guíe, en lugar de luchar contra ella. El príncipe, aunque asombrado por el poder de la joven, no entendió completamente sus palabras. ¿Cómo puedo cruzar un río que parece tan indomable? ¿Cómo puedo permitir que la corriente me guíe cuando mi destino depende de mi esfuerzo? La joven sonrió suavemente, como si ya hubiera esperado esa pregunta. El destino no siempre está determinado por lo que hacemos con nuestras manos. A veces, lo que necesitamos es confiar. Confiar en el flujo de la vida. El río no se cruza luchando contra él. Se cruza fluyendo con él. Solo cuando dejas ir el control, es cuando el camino se abre ante ti. El príncipe, todavía desconcertado, observó el río que ahora se calmaba bajo la influencia de la joven. El sendero que había aparecido en las aguas era estrecho, pero claro, como si el río mismo le estuviera invitando a atravesarlo. Con una mezcla de miedo y fascinación, el príncipe decidió seguir el consejo de la joven. Respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y permitió que su mente se liberara de las tensiones de su viaje. Con el corazón calmado, avanzó hacia las aguas. Para su asombro, mientras daba el primer paso, el agua no lo arrastró, sino que lo sostuvo suavemente, como si el río lo reconociera y le ofreciera su apoyo. La corriente, antes tan feroz, ahora parecía acompañarlo en su travesía, guiando sus pasos sin prisa pero con certeza. El príncipe cruzó el río sin esfuerzo, su cuerpo y alma alineados en una armonía que nunca antes había experimentado. Cuando llegó al otro lado, giró para agradecer a la joven que lo había guiado, pero ella ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de su voz y el suave murmullo del río.
El príncipe se quedó allí por un momento, observando el agua, sintiendo una profunda gratitud y una comprensión que comenzaba a brotar en lo más profundo de su ser. El pájaro de oro no está en los logros o en la lucha contra el mundo, pensó, sino en la capacidad de comprender y fluir con la vida misma. Tal vez lo que he estado buscando todo este tiempo no sea un objeto, sino una forma de ser. Con una nueva claridad en su corazón, el príncipe continuó su viaje. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero ya no sentía que el camino fuera tan abrumador. Había encontrado una fuerza que no provenía de la lucha, sino de la aceptación, y eso era algo que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 5. El desafío de la cueva de las sombras. Tras cruzar el río, el príncipe se adentró más en el bosque, su alma renovada y su mente serena. La experiencia con la joven había dejado una huella profunda en su corazón. Las aguas del río no solo lo habían guiado físicamente, sino también espiritualmente. Sin embargo, su viaje estaba lejos de concluir. Sabía que, en algún lugar más allá, el pájaro de oro le aguardaba, y que para alcanzarlo aún debía enfrentar desafíos que pondrían a prueba no solo su cuerpo, sino su espíritu. El camino en el que caminaba comenzó a oscurecerse a medida que avanzaba. Las sombras de los árboles crecían más largas, como si quisieran atraparlo. Una sensación de inquietud lo invadió, y con cada paso, la atmósfera se volvía más densa, más pesada. A lo lejos, se vislumbraba una cueva oscura, tan profunda y misteriosa como las dudas que nacían en su interior. La cueva estaba ubicada en un claro, rodeada de grandes piedras y de un silencio casi palpable. El príncipe no podía evitar sentir que había algo extraño en ese lugar, una energía sombría que lo atraía, pero al mismo tiempo, lo repelía. Su corazón latía más rápido mientras se acercaba al umbral de la cueva. Había escuchado rumores sobre este lugar, susurros de viejos viajeros y leyendas de seres misteriosos que habitaban allí. Era un lugar que solo los valientes o los desesperados se atrevían a explorar, y en este momento, el príncipe sentía que no tenía opción más que adentrarse. Tomó una respiración profunda, sus ojos se ajustaron a la oscuridad que lo rodeaba, y dio el primer paso hacia la entrada. Al instante, un aire frío y denso lo envolvió, como si la cueva estuviera viva, respirando a través de sus grietas. Dentro, todo estaba envuelto en una penumbra espesa que impedía ver con claridad. El silencio era absoluto, tan pesado que parecía casi ensordecedor. El único sonido que se escuchaba era el eco de sus propios pasos al resonar en las paredes de piedra. A medida que avanzaba, las sombras parecían cobrar vida, deslizándose por las paredes, deformándose y cambiando de forma a medida que el príncipe se adentraba más en la oscuridad. De repente, una voz profunda y gutural, como si viniera de lo más profundo de la tierra, lo detuvo. ¿Qué buscas, hijo de la luz? El príncipe se detuvo en seco, el corazón latiendo en su pecho con fuerza. La voz era tan poderosa que sentía como si la cueva misma lo estuviera hablando. No pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. «Busco el pájaro de oro», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «¿El pájaro de oro?», la voz resonó de nuevo, esta vez con una risa sombría. «¿Crees que un objeto puede salvarte? ¿Crees que algo externo a ti puede llenar el vacío que llevas dentro?» El príncipe frunció el ceño, confundido, pero no se dejó intimidar. «Lo que busco no es solo un objeto. Busco la verdad, la sabiduría, la paz». «Sabiduría y paz». La voz emitió una risa amarga, como si estuviera burlándose de él. «La paz no se encuentra en objetos ni en respuestas fáciles. La paz se encuentra en el enfrentamiento con las sombras de tu propio ser». El príncipe no comprendía del todo, pero algo dentro de él reconoció la verdad en esas palabras. Siguió avanzando, su cuerpo tenso pero su mente decidida. La voz ya no sonaba, pero el aire se volvía más espeso, más opresivo, como si la cueva estuviera absorbiendo toda la luz y la esperanza que traía consigo. De repente, el camino se abrió a una vasta sala subterránea, cuyas paredes parecían moverse, como si estuvieran hechas de oscuridad líquida. En el centro, había una figura envuelta en sombras, una figura humana, pero sus ojos brillaban como dos faros de luz cegadora. El príncipe sintió una oleada de miedo, pero también una sensación de inevitable destino, como si esa figura estuviera allí esperando por él desde el principio. «¿Quién eres?», preguntó el príncipe, su voz resonando en el vasto espacio de la cueva. «Soy la sombra del príncipe», respondió la figura en un tono que resonaba en lo más profundo de su ser.
Soy todo lo que temes ser. Todo lo que has rechazado. Soy tu miedo, tu ira, tus dudas, tus pasiones no controladas. Y vengo a enfrentarte. El príncipe retrocedió, pero algo lo detuvo. Recordó las palabras de la joven cerca del río. El reto no es luchar, sino entender. Así que, en lugar de huir, se acercó lentamente a la figura de sombras. ¿Por qué vienes a mí?, preguntó con voz tranquila, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Porque soy una parte de ti que has intentado ignorar. Las sombras no son algo que se pueda eliminar, hijo mío. Son parte de tu ser. Son lo que te da fuerza, pero también lo que te debilita. Si no las entiendes, te dominarán. El príncipe se quedó en silencio, reflexionando. Entonces comprendió algo que lo hizo respirar profundamente. No debía temerle a las sombras, sino aceptarlas. No podía seguir buscando algo afuera que le diera paz si no enfrentaba las sombras que llevaba dentro. Con esta nueva comprensión, se acercó a la figura sombría, extendiendo su mano hacia ella. La figura, en lugar de atacarlo, comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire. La oscuridad se retiraba poco a poco, dando paso a una luz suave que comenzaba a iluminar la sala. El príncipe ya no sentía miedo, sino una profunda calma. Cuando las sombras desaparecieron por completo, la figura ya no estaba, y en su lugar había una puerta de luz brillante que se abría hacia el exterior. El príncipe, ahora con una nueva claridad en su corazón, cruzó la puerta, sabiendo que el verdadero desafío no era el exterior, sino el enfrentamiento con sus propios demonios internos. Había pasado la prueba de las sombras, pero sabía que aún quedaban muchas más lecciones por aprender. Con pasos firmes y el alma serena, siguió su camino, sabiendo que la verdadera sabiduría se encontraba en la aceptación y el entendimiento, no en la lucha. Capítulo 6. La montaña del silencio. El príncipe continuó su viaje, dejando atrás la cueva de las sombras y la puerta de luz que lo había llevado a un nuevo sendero. La sensación de calma que había experimentado al enfrentar sus propios temores aún resonaba en su ser, como un eco profundo que parecía darle fuerzas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su viaje no sería tan simple ni lineal como pensaba. A lo lejos, divisó una enorme montaña que se alzaba contra el cielo, tan imponente que parecía desafiar al propio viento. Su cima estaba oculta en las nubes, envuelta en misterio, y en ella sentía que reposaba un poder antiguo y profundo. El príncipe sabía que esa montaña era un obstáculo más en su camino, pero también comprendió que solo ascendiendo hasta su cima podría acercarse al pájaro de oro. Con la determinación de quien sabe que nada en su viaje será fácil, se dirigió hacia la base de la montaña. A medida que se acercaba, el silencio se hacía más profundo, más palpable. Era un silencio extraño, casi pesado, como si la montaña misma respirara en la quietud. No había el más mínimo sonido de vida, ni viento que moviera las hojas ni animales que cruzaran su camino. Todo parecía detenido, suspendido en un eterno y absoluto silencio. Este silencio no era el que trae paz, sino el que aterroriza, un vacío insondable que amenaza con devorar todo lo que se acerca a él. El príncipe comenzó a subir por el sendero que serpenteaba hacia la cima, cada paso resonando en el silencio, pero su mente estaba alerta. Sabía que debía permanecer firme, sin dejarse vencer por la quietud, porque en ella podrían esconderse las pruebas más difíciles. La montaña no solo estaba llena de rocas y caminos escarpados, sino también de ilusiones, engaños y desafíos internos. Mientras ascendía, las paredes de la montaña parecían cerrarse a su alrededor, como si se desvaneciera todo rastro de lo que había conocido. A cada giro del camino, los árboles desaparecían, las flores se desvanecían, y la niebla comenzaba a envolverlo, como si la propia montaña quisiera borrar su existencia. De repente, el príncipe se vio ante una bifurcación en el sendero. En su mente resonaba la voz de la joven que había encontrado cerca del río, que le había hablado sobre la dualidad de las decisiones. Una voz interior lo instaba a tomar el camino de la derecha, el que parecía más fácil, con un paso menos empinado, mientras que la voz de su corazón lo impulsaba a tomar el camino de la izquierda, que se adentraba en una oscuridad aún más profunda. El silencio lo envolvía por completo, y el príncipe comprendió que no podía confiar únicamente en lo que veía o sentía en ese momento. Debía confiar en su intuición. Con un suspiro profundo, el príncipe tomó el camino izquierdo, el más oscuro y desolado. Mientras avanzaba, la oscuridad parecía tragárselo todo,
las sombras se alargaban a su alrededor, y un frío gélido lo envolvía. Pero él no vaciló. A medida que avanzaba, notó que el aire cambiaba. Se volvía más pesado, más cargado de energía, como si algo grande y antiguo estuviera despertando en las entrañas de la montaña. El eco de sus propios pasos retumbaba en sus oídos, y de repente, una voz comenzó a susurrar, casi inaudible. ¿Por qué has elegido este camino, hijo de la luz? El príncipe, aunque no podía ver a nadie, sintió que la voz venía de las mismas rocas que lo rodeaban, como si la montaña misma hablara. Su respuesta fue firme, pero con un ligero temblor en su voz. He elegido este camino porque sé que solo enfrentando lo oscuro puedo llegar a la luz. Solo enfrentando mis miedos y las sombras de mi alma, puedo encontrar lo que busco. La voz rió suavemente, una risa antigua que resonó en las entrañas de la montaña. ¿Crees que enfrentarte a lo oscuro te llevará a la luz? El camino hacia la cima no es tan sencillo. Enfrentar la oscuridad no siempre significa encontrar la luz. A veces, la oscuridad consume todo lo que toca. El príncipe se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de la amenaza en las palabras de la voz, algo en su corazón le dijo que debía seguir adelante, que no podía dejarse vencer por el miedo. Así que continuó avanzando, decidido a atravesar la oscuridad, aunque el silencio lo devorara poco a poco. Tras lo que pareció una eternidad, el príncipe llegó a una caverna en la que el aire era aún más denso y pesado. Al entrar, una figura apareció frente a él, sentada en el suelo. Era una figura envuelta en ropas oscuras, pero sus ojos brillaban con una luz tenue y lejana. El príncipe no pudo evitar sentirse atraído por esos ojos, como si en ellos se reflejara toda la sabiduría del universo. ¿Qué buscas, joven príncipe?, preguntó la figura en un tono suave, pero cargado de una fuerza inquebrantable. Busco el pájaro de oro, respondió el príncipe, sin titubeos. Sé que solo alcanzando la cima de esta montaña podré encontrarlo. La figura lo miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando su alma. Finalmente, habló con una voz que resonaba en las profundidades del ser del príncipe. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que la montaña tiene que decirte? La cima no es solo un lugar físico. La montaña es el reflejo de tu alma, de tus dudas, de tus deseos y temores. Si quieres llegar a la cima, primero debes entender lo que esta montaña quiere enseñarte. El príncipe sintió una oleada de incertidumbre. ¿Cómo podría entender lo que la montaña le quería enseñar? ¿Cómo podía ver algo más allá de la oscuridad que lo rodeaba? La figura lo observó fijamente, como si leyera sus pensamientos. La montaña no es un enemigo, príncipe. No es una barrera que debes superar. Es un espejo de tu ser. Si buscas la cima sin entender su mensaje, nunca llegarás a ella. El príncipe cerró los ojos, dejando que esas palabras se adentraran profundamente en su ser. La montaña no era solo un desafío físico, sino una lección de autocomprensión. Él había estado buscando respuestas fuera de sí mismo, cuando en realidad, la verdadera respuesta solo podía encontrarse en su interior. Para llegar a la cima, debía primero entender su propio corazón. El príncipe asintió lentamente, entendiendo la profundidad de la revelación. Al abrir los ojos, la figura ya no estaba. Pero la caverna, antes tan oscura, ahora parecía menos densa, menos opresiva. Un leve resplandor comenzó a brillar desde lo más profundo de la cueva, iluminando el camino hacia la salida. El príncipe se levantó, sus pasos ya más ligeros, su alma más serena. Con renovada determinación, comenzó a ascender nuevamente, esta vez sabiendo que la montaña no era solo un desafío exterior, sino una prueba interna que debía superar. Y así, poco a poco, el príncipe se acercó a la cima, sin prisa, pero con una certeza inquebrantable de que el pájaro de oro lo esperaba, no solo en la cima de la montaña, sino en su propio corazón. Capítulo 7. El Valle de las Sombras Vivas. Al fin, el príncipe llegó a lo que parecía ser el umbral de un nuevo dominio. La cima de la montaña, que en su mente había sido el lugar donde encontraría la paz, resultó ser solo el principio de una nueva travesía. Delante de él se extendía un valle misterioso, una vasta extensión de tierra donde la luz parecía haberse desvanecido por completo. No había sol ni estrellas, solo una tenue neblina que cubría todo, como si el mismo aire estuviera impregnado con la esencia de la oscuridad. El príncipe avanzó sin titubear, confiando en que su viaje no había terminado,
pero a medida que avanzaba, algo comenzó a inquietarlo. Los árboles a su alrededor, aunque en apariencia eran normales, tenían una vibración extraña. Sus hojas se movían suavemente, pero no se sentía viento. No era el movimiento natural de la flora, sino algo más, algo casi vivo. El príncipe decidió adentrarse más en el valle, sabiendo que debía enfrentarse a lo que viniera. Pero no tardó mucho en notar que no estaba solo. A su alrededor, las sombras comenzaban a tomar forma. Al principio, pensó que eran solo ilusiones, reflejos de la niebla, pero pronto comprendió que no eran simples visiones. Las sombras se movían por su cuenta, como si tuvieran vida propia, y su presencia se hacía cada vez más palpable. Eran figuras de apariencia humana, pero su rostro era oscuro y vacío, sin rasgos. Cada sombra tenía una silueta distinta, pero no se podían distinguir claramente como personas. La atmósfera que se cernía sobre él se volvió pesada y densa, como si el aire mismo estuviera cargado con una energía oscura, y el príncipe sintió como la ansiedad comenzaba a apoderarse de su corazón. Con cada paso que daba, las sombras se acercaban, y sus formas empezaban a moverse de manera más acelerada, como si intentaran rodearlo. El príncipe comenzó a sentir que las sombras no eran simplemente una manifestación de oscuridad, sino algo mucho más peligroso. Parecían estar observándolo, esperando que cometiera el error de bajarse la guardia. Las voces susurrantes comenzaron a llenar el aire, suaves al principio, luego más claras y firmes, como ecos lejanos. «¿Por qué sigues adelante, príncipe?», murmuró una voz suave, pero llena de una sabiduría anticuada. «¿Qué te hace pensar que llegarás al final? ¿Qué te hace creer que encontrar el pájaro de oro te dará lo que buscas?». El príncipe se detuvo en seco. Las sombras lo rodeaban ahora por completo, y por un momento, no sabía si había escuchado realmente las palabras o si solo las había sentido en lo más profundo de su ser. Pero la voz persistió, y esta vez, más fuerte. «No puedes huir de nosotros. No puedes huir de lo que eres. Todo lo que has enfrentado hasta ahora ha sido solo una sombra de lo que realmente te espera. ¿Qué harás cuando enfrentes tu propia oscuridad? ¿Qué harás cuando las sombras de tu alma se levanten en tu contra?». El príncipe sintió que sus pensamientos se nublaban, como si todo su ser se estuviera disolviendo en el aire, convertido en sombras y vacíos. La presión sobre su pecho aumentaba, como si algo lo estuviera oprimiendo desde adentro, una fuerza invisible que lo empujaba hacia el suelo. Pero entonces, recordó las palabras de la figura en la montaña, esa presencia que le había hablado de la dualidad y la introspección. Recordó que la verdadera oscuridad no estaba fuera de él, sino dentro de su alma, y que para superarla, debía enfrentarse a su propia verdad, sin miedo. Respiró profundamente y miró a su alrededor, viendo las sombras que lo rodeaban no como enemigos, sino como reflejos de su ser. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz firme, a pesar de la duda que aún latía en su interior. «¿Qué desean de mí?». Las sombras comenzaron a disolverse un poco, como si estuvieran evaluando su respuesta. Un silencio pesado se apoderó del valle, y las formas comenzaron a desvanecerse, una por una, hasta que solo quedó la figura de una sombra al frente. Esta figura era diferente a las demás. Aunque su rostro seguía siendo indistinto, el príncipe pudo sentir una presencia que emanaba de ella, una fuerza indomable. La sombra habló de nuevo, pero esta vez su voz fue distinta, más profunda y resonante, como si proviniera de un lugar mucho más antiguo. «Nosotros somos las sombras vivas, el reflejo de todo lo que temes. Somos los pensamientos no resueltos, los miedos que has enterrado en lo más profundo de tu ser, las dudas que nunca has enfrentado. Cada paso que das hacia el pájaro de oro te acerca a nosotros, porque nosotros somos la oscuridad que habita en tu alma». El príncipe dio un paso atrás, sintiendo como la desesperación amenazaba con envolverlo. La sombra continuó, acercándose lentamente hacia él. Es fácil ver las sombras en los demás, pero la verdadera lucha es enfrentarse a las propias sombras. No hay mayor enemigo que el que vive en tu interior. Si quieres alcanzar la cima, si quieres encontrar lo que buscas, primero debes derrotarnos. Pero sabemos que no puedes hacerlo. No tienes la fuerza para enfrentarte a tu propia oscuridad. La presión sobre el príncipe aumentó, pero recordó la enseñanza de la montaña. La verdadera batalla no es contra los demás, sino contra lo que uno mismo alberga en su corazón. De repente, el príncipe entendió. No podía seguir huyendo de sus propios temores, de sus propios deseos y dudas.
Debía enfrentarlos y aceptarlos, porque solo entonces podría encontrar la verdad que tanto buscaba. Con una mirada decidida, el príncipe habló de nuevo. No tengo miedo de enfrentarme a mí mismo. Cada uno de ustedes es una parte de lo que soy, y si quiero ser libre, debo aceptar lo que hay en mi interior, sin esconderme. No me dejaré consumir por ustedes. Al pronunciar estas palabras, algo comenzó a cambiar. Las sombras, que antes parecían inquebrantables, comenzaron a disolverse lentamente, como si fueran absorbidas por la luz que emanaba desde el corazón del príncipe. Un brillo cálido y dorado comenzó a rodearlo, y las sombras, sin poder resistirlo, comenzaron a desvanecerse en la niebla. El príncipe sintió una oleada de liberación recorrer su ser, como si una gran carga se hubiera levantado de sus hombros. En ese momento, comprendió que las sombras nunca fueron sus enemigas, sino una parte de su propia travesía hacia la verdad. Cuando la última sombra desapareció, el valle se llenó de una extraña paz. El aire dejó de estar pesado, y la niebla comenzó a disiparse, revelando un camino luminoso que se extendía ante él. El príncipe, ahora más fuerte y sereno, comprendió que había superado una de las pruebas más difíciles de su vida. Había enfrentado las sombras de su alma y había salido victorioso. Con paso firme, comenzó a caminar por el nuevo sendero que se le presentaba, sabiendo que aún quedaba mucho por recorrer, pero con la certeza de que estaba más cerca que nunca de encontrar el pájaro de oro, y quizás, de descubrir algo aún más valioso, la luz que habitaba dentro de sí mismo. Capítulo 8. El puente del silencio. El príncipe avanzó a través del valle, su corazón ahora más liviano, pero aún lleno de preguntas sin respuesta. Sabía que había vencido una de las sombras más profundas que acechaban su alma, pero su viaje estaba lejos de terminar. Mientras caminaba, el paisaje comenzó a cambiar nuevamente. La vegetación fue reemplazada por un terreno árido, y el aire, aunque despejado, se sentía extrañamente vacío, como si la naturaleza misma estuviera en silencio. A lo lejos, pudo divisar una estructura que sobresalía sobre el horizonte, un puente antiguo que parecía flotar sobre un abismo infinito. Sus columnas de piedra, erosionadas por el tiempo, se alzaban hacia el cielo como dedos que pedían unirse con las estrellas. El puente era largo, casi interminable, y parecía ser el único camino hacia lo desconocido. Aunque el camino continuaba más allá, no parecía haber otra opción. Era como si el universo le hubiera dado solo una dirección: cruzar ese puente. Sin pensarlo, el príncipe comenzó a caminar hacia él, sus pasos resonando sobre la tierra árida. A medida que se acercaba, el aire se volvía más denso, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Cada uno de sus movimientos se sentía amplificado, y el eco de sus pasos parecía llenar el vacío que lo rodeaba. El puente, en su majestuosa quietud, no emitía ningún sonido, ningún signo de vida. Era como si fuera una estructura olvidada, deshabitada por siglos. Cuando finalmente alcanzó el inicio del puente, una sensación extraña lo envolvió. A pesar de su magnificencia, el puente no parecía ofrecer consuelo. La quietud era tan profunda que parecía aplastante. El príncipe miró hacia adelante, observando la vasta distancia que aún quedaba por recorrer. El abismo bajo el puente se extendía como un vacío insondable, oscuro, sin fondo. Era como si el puente fuera una travesía no solo física, sino también emocional, un cruce hacia lo desconocido. Al poner un pie sobre la estructura, algo sucedió. El viento, que antes parecía ausente, comenzó a soplar con una fuerza ligera pero constante. Era un viento suave, casi susurrante, que no traía consigo ningún sonido. Sin embargo, algo en ese silencio lo inquietó, algo profundo, como si el viento estuviera transmitiendo un mensaje que no podía ser comprendido con palabras. El príncipe siguió avanzando, pero cuanto más caminaba, más percibía una creciente presión en su pecho. El silencio del puente no era el silencio de la paz, sino uno cargado de significado. Era como si todo el mundo que alguna vez cruzó este lugar se hubiera dejado atrás, como si cada paso que daba en esa estructura fuera una huella que resonaba a través del tiempo, un eco de todos aquellos que, como él, habían buscado algo más allá de este mundo. Al avanzar, se dio cuenta de que no estaba solo. Aunque no podía ver a nadie, el silencio del puente lo rodeaba, como una presencia invisible que lo observaba. En su mente, comenzaron a formarse preguntas, cuestionamientos que se habían ido acumulando a lo largo de su viaje, pero que nunca había tenido el valor de enfrentar. ¿Qué era lo que realmente buscaba?
¿Era el pájaro de oro la única respuesta a sus inquietudes, o había algo más allá de ese objetivo? ¿Era esta búsqueda una manera de escapar de algo, de enfrentar sus propios miedos, o era simplemente una necesidad de encontrar algo que lo completara? Con cada paso, las preguntas aumentaban, pero también lo hacía su sensación de desconcierto. Ya no sabía si el puente lo estaba llevando hacia el futuro o hacia el pasado. Era como si estuviera cruzando no solo el abismo físico, sino también una división temporal, un espacio entre el presente y algo mucho más antiguo. De repente, una voz, suave pero clara, rompió el silencio. ¿Sabes a dónde vas?, preguntó. No era una voz de humano, sino algo más etéreo, una voz que parecía surgir del viento mismo. El príncipe, sorprendido, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La voz continuó, sin esperar respuesta. El puente no te lleva a un lugar concreto, no es un camino hacia el pájaro de oro, ni hacia la riqueza que buscas. Este puente es un lugar donde las almas pasan, donde los recuerdos se disuelven y las certezas se desvanecen. El príncipe sintió una extraña sensación de calma al escuchar esas palabras, pero también una creciente inquietud. No podía evitar preguntarse si había tomado el camino correcto. A cada momento, el abismo bajo sus pies parecía acercarse más, como si lo estuviera invitando a saltar, a caer en su vasto vacío. La voz habló nuevamente, esta vez con una suavidad que penetraba en su ser. Has estado buscando respuestas en todos los lugares equivocados, príncipe. Has cruzado montañas, has enfrentado sombras y ahora, aquí, en el puente del silencio, te encuentras con tu verdadero reto. No se trata de llegar a un destino, ni de encontrar algo en el final de tu viaje. La verdad que buscas está dentro de ti. Este puente no es el último paso, sino el primero de todos. El príncipe se detuvo, sumido en las palabras que resonaban en su mente. El puente, que al principio parecía ser solo un obstáculo, ahora le revelaba algo mucho más profundo. El silencio no era algo que debiera temer. Era el espacio en el que debía escuchar su propio corazón, en el que debía reconciliarse con su alma. Solo entonces, podría continuar. Mirando hacia el horizonte, el príncipe sintió que una nueva claridad se formaba en su interior. El puente no solo representaba una estructura física, sino un punto de transición entre lo que había sido y lo que podría ser. Era un espacio entre su viejo yo y el nuevo ser que estaba empezando a comprender. La verdad no era algo que debía buscarse fuera de él, sino algo que debía descubrirse dentro de su propio ser. Con una nueva determinación, el príncipe comenzó a caminar nuevamente. El viento ya no le parecía extraño ni inquietante. Ahora lo sentía como una guía, un susurro que le indicaba el camino que debía seguir. El silencio del puente ya no era una carga, sino una bendición. Finalmente, comprendió que este era el primer paso hacia su verdadera liberación. Y así, con la serenidad de quien ha entendido su misión, cruzó el puente del silencio, dispuesto a enfrentar lo que viniera después, con el corazón más abierto y receptivo que nunca. Capítulo 9. La isla de los ecos. El príncipe continuó su travesía por el puente. El suelo bajo sus pies ya no parecía tan firme. Cada paso que daba parecía resonar más y más, como si su andar tuviera una intensidad que lo conectaba directamente con el vasto vacío que se extendía por debajo. Un sentimiento extraño lo envolvía, como si todo el camino estuviera lleno de presencias invisibles, observándolo, aguardando. Sin embargo, no sentía miedo. La paz interna que había alcanzado durante su reflexión sobre el puente le proporcionaba la calma necesaria para continuar. De repente, al otro lado del puente, comenzó a vislumbrarse un lugar diferente, una isla flotante que emergía del vacío. Era como si el espacio mismo se hubiera distorsionado, como si la realidad cambiara y una nueva dimensión de posibilidades se abriera ante él. A medida que se acercaba, pudo distinguir una silueta de árboles imponentes, pero su forma no era completamente clara, como si las sombras del entorno estuvieran jugando con la luz. Lo que más le llamó la atención era el sonido que llegaba hasta él, un eco lejano, un susurro persistente que parecía surgir desde todas partes a la vez. Cuando sus pies tocó el suelo firme de la isla, algo cambió. El aire ya no era tan pesado como antes. Al contrario, respiraba con facilidad, pero el sonido del eco seguía, envolviéndolo completamente. La isla parecía estar viva de alguna manera, una vida etérea, intangible, pero omnipresente. Era como si cada rincón de ese lugar estuviera impregnado con las voces del pasado, con las palabras de aquellos que habían estado allí antes que él,
y que ahora permanecían en algún rincón oculto del universo. Avanzó entre los árboles, cuyas raíces se enroscaban de manera compleja, creando caminos sinuosos y misteriosos. A medida que caminaba, las voces se volvían más claras. No eran voces humanas, ni tampoco eran animales, eran algo diferente, como si el mismo suelo susurrara secretos olvidados. Se detuvo y escuchó atentamente. Las palabras que llegaban a sus oídos no eran del todo comprensibles, pero tenían un tono profundamente introspectivo, como si todo lo que el príncipe había experimentado hasta ahora estuviera siendo revisitado y reinterpretado por las voces del pasado. Decidió adentrarse más en la isla, guiado por el sonido de los ecos. No sabía qué lo impulsaba, pero sentía una necesidad irresistible de entender aquello que estaba sucediendo, de desentrañar el significado de estos ecos que se entrelazaban como un tejido invisible. A cada paso, las voces se hacían más fuertes, más presentes, y a veces parecía que eran sus propias palabras las que se repetían en el aire, distorsionadas y multiplicadas. Finalmente, llegó a un claro en el centro de la isla, un lugar rodeado por un círculo de piedras antiguas que formaban una especie de altar. En el centro de ese círculo, un estanque cristalino reflejaba el cielo estrellado, tan claro que parecía ser un portal hacia otro mundo. A medida que se acercaba al estanque, las voces aumentaban en intensidad. Ahora podían escucharse palabras claras, como si las voces fueran una mezcla de deseos, miedos y secretos profundos que nunca habían sido pronunciados en voz alta. El príncipe miró el agua del estanque, donde vio reflejada su propia figura, pero de una manera extraña. El reflejo no era solo él, sino un ser dividido, una versión de sí mismo que parecía estar atrapada en un laberinto de pensamientos y emociones. En su rostro había una expresión de incertidumbre, de confusión, pero también de una profunda tristeza. No era un reflejo de su presente, sino de un ser que había olvidado quién era, que había perdido su camino y que había sido envuelto en las sombras de sus propios miedos. Fue en ese momento que comprendió, la isla no era solo un lugar físico. Era una representación de su alma, un reflejo de los ecos de su vida, de los momentos en que había sentido que su camino estaba perdido, de las veces que no había entendido sus propios deseos y emociones. El príncipe había llegado a la isla de los ecos para confrontar las sombras de su interior, para escuchar las voces de su alma que le hablaban en los susurros de los ecos. El viento que soplaba sobre la isla parecía tener una cadencia diferente ahora, como si le hablara directamente. «¿Qué buscas?», susurró el viento, y el príncipe se dio cuenta de que no había una respuesta fácil. No solo buscaba el pájaro de oro, ni la riqueza que tanto anhelaba. En lo más profundo de su ser, buscaba comprensión, claridad y, sobre todo, la paz de saber quién era realmente. La imagen en el estanque comenzó a cambiar. Ya no era su reflejo el que dominaba la superficie del agua, sino una serie de visiones rápidas, como destellos de momentos significativos en su vida. Su niñez, su primer amor, su primer fracaso. Cada uno de esos momentos, que él había dejado atrás, se reflejaba en el agua de manera fugaz, pero intensa. El príncipe comprendió que no podía huir de su pasado ni de sus decisiones. Las sombras del pasado no desaparecerían simplemente con la búsqueda del pájaro de oro, sino que debía enfrentarlas, aceptarlas y aprender de ellas. El príncipe se arrodilló junto al estanque, sus manos tocando suavemente la superficie del agua. En ese momento, una paz profunda lo invadió, como si hubiera encontrado el equilibrio entre las voces del pasado y las posibilidades del futuro. El eco, que antes parecía una carga, ahora se había transformado en una melodía suave, armoniosa, que resonaba en su corazón. Cada susurro era una lección, cada palabra un recordatorio de que todo lo que había vivido formaba parte de él, que el camino hacia el pájaro de oro no era solo un destino, sino un proceso de descubrimiento interno. Con una nueva claridad, el príncipe se levantó, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabiendo que había dado un paso crucial hacia su entendimiento. No necesitaba escapar más. Ya no huía de las voces que lo rodeaban, sino que las escuchaba, las abrazaba. Y así, dejando atrás el estanque y el círculo de piedras, avanzó por la isla con una nueva determinación, listo para enfrentar lo que vendría a continuación en su viaje hacia la verdadera libertad de su alma. Capítulo 10. La ciudad del olvido. El príncipe continuó su caminar por la isla, sabiendo que había tocado una parte profunda de su ser. El eco que antes lo perseguía ahora era su aliado, una melodía que lo guiaba, que lo alentaba a seguir adelante. A medida que avanzaba, la isla comenzaba a transformarse a su alrededor.
Los árboles se abrían, dando paso a un paisaje extraño y diferente. Ya no estaba rodeado por la naturaleza viva, sino por ruinas, columnas caídas y vestigios de lo que parecía haber sido una ciudad olvidada por el tiempo. La ciudad del olvido, pensó el príncipe al verla. Los muros rotos y las estructuras desmoronadas no parecían haber sido destruidas por la mano del hombre, sino por el paso inevitable de los siglos. Había algo surreal en el lugar, como si la ciudad hubiera sido suspendida en el tiempo, detenida en su propio flujo. No había rastros de vida, ni de personas que habitaban esas calles que alguna vez fueron vibrantes y llenas de historia. Solo quedaban los ecos de sus voces pasadas, flotando en el aire denso de la ciudad. Los recuerdos se habían hecho piedra. El príncipe se adentró más en las ruinas, con la sensación de que cada paso que daba lo acercaba más a un misterio ancestral, a un conocimiento que aún no comprendía. El sonido de sus propios pasos resonaba fuertemente entre las calles desiertas, amplificado por la quietud del lugar. A medida que avanzaba, observó que las paredes de los edificios estaban cubiertas por inscripciones, símbolos y palabras que no entendía. Eran como fragmentos de un lenguaje antiguo, una lengua olvidada que parecía estar pidiendo ser descifrada. En medio de la ciudad, apareció un gran obelisco, una figura imponente que se erguía sobre todo el paisaje desolado. Era un monolito liso, sin detalles ni adornos, pero tan firme que parecía desafiar el paso del tiempo. El príncipe se acercó a él, sintiendo que algo dentro de su ser reaccionaba ante la presencia de esta figura. Era como si el obelisco fuera un guardián del pasado, un marcador de una verdad que aún debía ser revelada. Al tocar el obelisco, algo extraño ocurrió. Una luz tenue comenzó a brillar desde su interior, y las inscripciones que adornaban las paredes comenzaron a resplandecer, revelando sus significados en un idioma que, de alguna manera, el príncipe comenzó a comprender. No era una lengua común, sino un susurro que se conectaba directamente con lo más profundo de su ser, como si su alma pudiera entender las palabras más allá del lenguaje humano. Las inscripciones hablaban de un tiempo lejano, de una civilización que había alcanzado un gran conocimiento pero que, al mismo tiempo, había sucumbido al olvido. Se mencionaba la existencia de un pájaro de oro, un símbolo de sabiduría y de eternidad, que representaba la búsqueda infinita del conocimiento, de la verdad que reside en el corazón de todos los seres. Pero el mensaje era claro: solo aquellos que se enfrentaran a la oscuridad de su propio interior podrían encontrar la verdad del pájaro de oro. El príncipe sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que había llegado al lugar donde se guardaba el conocimiento más profundo sobre su propio viaje. La ciudad del olvido no solo representaba el paso del tiempo, sino también la necesidad de recordar lo que se había perdido. Había algo en su ser que se estaba revelando, algo que necesitaba ser desenterrado de las sombras de su mente. De repente, un susurro más fuerte llenó el aire, como si una voz estuviera hablándole directamente en su mente. No todo lo que has perdido se ha ido. Lo que olvidaste, lo que guardaste en los rincones de tu alma, te está esperando. El pájaro de oro es la llave, pero solo cuando recuerdes lo que has olvidado serás digno de encontrarlo. Las palabras resonaron en su mente, y el príncipe entendió: la clave de su búsqueda no era solo avanzar, sino regresar. Regresar a todo lo que había dejado atrás, a las partes de su ser que había descartado en su afán de alcanzar la perfección. El pájaro de oro no era una meta externa, sino una comprensión interna, una aceptación de todos los fragmentos de su ser, tanto los claros como los oscuros. Con esta revelación, el príncipe se apartó del obelisco y miró alrededor. La ciudad del olvido, ahora comprendida en toda su magnitud, ya no le parecía desolada, sino llena de vida oculta. Los edificios rotos, las piedras desmoronadas, todo era un recordatorio de las lecciones que debía aprender. Nada se pierde realmente, solo se olvida hasta que es el momento adecuado para recordarlo. Siguió caminando por las ruinas, con una nueva determinación. Cada paso lo acercaba más a la comprensión de sí mismo, a la comprensión de lo que realmente significaba la búsqueda del pájaro de oro. El pasado y el presente se entrelazaban, y la ciudad olvidada ya no era un lugar de desesperanza, sino un faro de sabiduría olvidada, esperando ser redescubierta. A medida que el príncipe avanzaba, las sombras de la ciudad comenzaron a moverse. No eran sombras oscuras, sino fragmentos de recuerdos, retazos del pasado que se entrelazaban con su presente. El eco, que antes había sido una voz distante, ahora estaba cerca, hablando en un susurro que parecía provenir de todos los rincones.
Era como si la ciudad misma lo hubiera acogido, como si las voces del pasado estuvieran guiándolo hacia una nueva revelación. El príncipe se detuvo un momento y observó una última inscripción en la base de una columna caída. Era simple, pero poderosa. El olvido es solo una pausa en el recuerdo. La verdad no se pierde. Se encuentra cuando menos lo esperas. Con una sonrisa en el rostro, el príncipe comprendió que la búsqueda no era solo un camino hacia un destino, sino una continua revelación de sí mismo, un proceso de redescubrimiento que nunca terminaría. La ciudad del olvido había cumplido su propósito. Enseñarle que lo perdido no es perdido para siempre, sino que se halla cuando uno está listo para enfrentarlo. Y con esa comprensión, continuó su camino, más sabio y más consciente de que el pájaro de oro no era algo que se encontraba fuera de él, sino algo que solo podría alcanzar cuando comprendiera el valor del olvido y la memoria. Capítulo 11. La llama del corazón. El príncipe había recorrido largos senderos y se había enfrentado a desafíos que, al principio, parecían insuperables. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Había encontrado la ciudad del olvido, había entendido su mensaje y ahora, al seguir su camino, sentía que el eco de las voces antiguas ya no le susurraba desde la lejanía, sino que residía en su propio ser. Las revelaciones sobre el pájaro de oro, la sabiduría de lo perdido y la memoria olvidada lo habían transformado, preparándolo para lo que vendría a continuación. Al seguir su ruta por la isla, el paisaje comenzó a cambiar nuevamente. La oscuridad que había rodeado su camino comenzó a disiparse, y la luz del sol se filtró entre las nubes grises, bañando la tierra con su cálida presencia. El príncipe caminaba con un paso más firme, como si el destino mismo lo empujara hacia adelante. En su corazón, sentía que su búsqueda estaba a punto de entrar en una nueva fase, una fase que iba más allá del conocimiento y las revelaciones externas. El aire que lo rodeaba ahora tenía una fragancia única, algo a medio camino entre la tierra y lo etéreo, como si el mundo entero estuviera despertando a su alrededor. Mientras avanzaba, un fuego inusitado comenzó a arder en su pecho. No era un fuego físico, sino una llama interna, una chispa de comprensión que iluminaba su alma. Era como si su corazón mismo estuviera ardiendo, impulsado por la sabiduría adquirida en su viaje. De pronto, a lo lejos, el príncipe vio una figura en el horizonte. Una silueta que se destacaba contra el fondo de la tarde, moviéndose con gracia y serenidad. Intrigado, aceleró su paso, impulsado por un deseo inexplicable de acercarse a esa figura. A medida que se acercaba, la silueta se hizo más nítida, revelando una mujer de cabello largo y brillante, vestido de blanco, con una mirada tan profunda como el océano. Sus ojos reflejaban un conocimiento infinito, como si pudiera ver el alma misma del príncipe. Cuando ella lo vio, una sonrisa suave pero llena de sabiduría iluminó su rostro. «Has llegado lejos, príncipe», dijo con una voz serena, pero llena de poder. «Tu búsqueda te ha llevado hasta aquí, pero no es aún el final. Este es el momento en que deberás enfrentarte a la llama dentro de ti». El príncipe se detuvo frente a ella, sintiendo que sus palabras resonaban en lo más profundo de su ser. «¿La llama dentro de mí?», preguntó, intrigado. «¿Qué significa eso?». La mujer lo miró fijamente y extendió una mano hacia su pecho. «Dentro de ti arde una llama que nunca se apaga. Es el fuego de la verdad, el ardor del conocimiento que te ha llevado hasta este punto. Pero este fuego no es solo luz, es también oscuridad, como la noche y el día, como el sol y la sombra. Para que puedas continuar, debes aprender a dominar esta llama». El príncipe cerró los ojos por un momento, sintiendo la verdad de sus palabras. En su corazón, la llama ardía más fuerte que nunca, como si fuera una fuerza primordial, incontrolable. Su cuerpo estaba lleno de energía, pero también de dudas. ¿Cómo podría controlar un fuego tan vasto y profundo? «¿Cómo puedo dominarla?», preguntó, su voz llena de desesperación. «Es más grande que yo, más antigua que yo». La mujer sonrió con una sabiduría que parecía eterna. «No se trata de controlar la llama, príncipe. Se trata de comprenderla, de aceptarla en su totalidad. La llama dentro de ti no es algo que debas temer. Es tu propia esencia, tu conexión con el universo, con la verdad. Acepta tanto la luz como la oscuridad, y solo entonces podrás encontrar la paz en medio del caos». El príncipe comprendió de inmediato. Había pasado todo su viaje buscando respuestas en el exterior, recorriendo tierras lejanas, enfrentándose a desafíos,
descifrando misterios. Pero había algo en su interior que había estado ignorando: el fuego de su propio ser. El pájaro de oro, la sabiduría y el conocimiento, no eran solo conceptos abstractos que debía alcanzar, sino algo que ya existía dentro de él, esperando ser reconocido. Entonces, ¿debo aceptar mi fuego interior tal como es?, preguntó, casi en un susurro. La mujer asintió con suavidad. Sí, porque es lo único que te pertenece verdaderamente. Es el corazón del universo latiendo dentro de ti. Acepta tu llama, y serás capaz de ver con claridad, de entender lo que has buscado. No hay más caminos que recorrer, solo la aceptación de lo que ya eres. Con estas palabras, la mujer levantó la mano y, con un gesto casi imperceptible, el príncipe sintió como la llama en su pecho se transformaba. Ya no era un fuego incontrolable, sino una luz suave y serena, una luz que iluminaba su interior sin consumirlo. La llama ya no era su enemiga, sino su aliada, su guía. El príncipe miró hacia la mujer, pero ella ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de sus palabras, resonando en su corazón. La luz del sol brillaba más intensamente ahora, y el príncipe sintió una paz profunda y duradera. Había comprendido lo que debía hacer. La llama no era solo una parte de él, era el reflejo de su conexión con el todo. El universo mismo residía dentro de él. A partir de ese momento, ya no necesitaba buscar más. El pájaro de oro ya no era una meta externa, sino una comprensión interna, una sabiduría que vivía dentro de su alma. Y con esta comprensión, el príncipe continuó su camino, no hacia un destino lejano, sino hacia el interior de su propio ser, donde la verdad siempre había estado esperando ser encontrada. Capítulo 12. El silencio del valle perdido. El príncipe continuó su andar, ya no tan apresurado, sino más consciente, con la claridad que había adquirido en su encuentro con la mujer del fuego. La luz del sol continuaba bañando su camino, pero no era solo el sol lo que lo guiaba. Algo más profundo, algo que emanaba desde su interior, era lo que lo impulsaba hacia adelante. Su alma había encontrado un propósito, y ahora todo lo que debía hacer era seguir esa verdad que había nacido en su corazón. Con cada paso, el paisaje se transformaba. Las suaves colinas y los campos dorados que habían marcado su recorrido fueron reemplazados por un terreno árido, un terreno de tonos marrones y grises. Las tierras se extendían en una vasta llanura, sin árboles ni sombras que lo protegieran. Era como si el mundo entero hubiera caído en un profundo silencio, un silencio que impregnaba el aire con una sensación de soledad abrumadora. El viento no soplaba, y el sol, aunque brillante, parecía no alcanzar la calidez que usualmente ofrecía. El príncipe caminaba con paso firme, pero algo en este vasto vacío comenzaba a inquietarlo. Se sentía pequeño, casi insignificante, en medio de esta inmensa extensión desolada. Pero no obstante, en lo más profundo de su ser, sabía que este era un momento crucial en su viaje. La ciudad y las personas que había dejado atrás ya no parecían relevantes. Ya no le importaban las respuestas que buscaba en los otros. Ahora todo lo que importaba era encontrar la verdad en él mismo, como había aprendido en su encuentro con la mujer. De repente, a lo lejos, una figura apareció en el horizonte. Al principio, parecía una sombra fugaz, un espejismo tal vez, pero conforme se acercaba, la figura se definió más claramente. Era un anciano de rostro arrugado y ojos sabios, vestido con una túnica gris que parecía fusionarse con la tierra misma. Sus pasos eran lentos, pero cada uno de ellos estaba cargado de una profundidad que desbordaba el tiempo. El príncipe sintió un impulso inmediato de acercarse a él, como si el anciano tuviera una respuesta a todas sus inquietudes. Sin embargo, a medida que se acercaba, una extraña sensación lo invadió. El silencio que lo rodeaba parecía hacerse más denso, casi palpable, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. «Has llegado, príncipe», dijo el anciano en un tono grave, pero tranquilo. Su voz no era alta, pero parecía resonar con la fuerza de siglos de conocimiento. Este es el Valle Perdido, un lugar donde no se encuentran respuestas, sino más bien el vacío de todo lo que creemos conocer. El príncipe se detuvo a su lado, observando el paisaje árido que los rodeaba. ¿El vacío?, preguntó, confundido. Pensé que había venido aquí buscando algo más. El anciano asintió lentamente. Sí, muchos vienen aquí buscando respuestas. Pero lo que encontrarán en este valle no es lo que esperan. El Valle Perdido no ofrece respuestas fáciles,
solo revela el silencio profundo que yace en el corazón de todo ser. El príncipe frunció el ceño. No entiendo, ¿por qué me has traído aquí? Pensé que había superado los misterios del pájaro de oro, y ahora, su voz se apagó al no poder articular lo que sentía. El anciano sonrió levemente, como si estuviera ante la revelación que el príncipe aún no alcanzaba a comprender. Este lugar no es solo un valle físico, es un reflejo de tu alma. Todos los que caminan por el sendero de la búsqueda llegan a un punto donde deben confrontar el vacío. Es allí donde el alma se encuentra consigo misma, sin las distracciones del mundo exterior. El príncipe miró al anciano con sorpresa. El concepto de vacío le resultaba inquietante, algo con lo que no estaba preparado para enfrentarse. Pero el vacío, ¿no es lo opuesto a la plenitud? He recorrido tanto para encontrar respuestas, no quiero encontrarme con el vacío. El anciano respiró profundamente y sus ojos, al mirarlo, parecían más viejos y profundos que nunca. El vacío no es lo que piensas, príncipe. No es la ausencia de algo, sino el espacio donde todo puede nacer. Cuando el alma se vacía de sus ilusiones, de las expectativas impuestas por el mundo, es cuando la verdadera libertad puede entrar. Es el espacio donde el ser encuentra su verdadera esencia, sin adornos ni máscaras. Estas palabras calaron hondo en el príncipe. No era una respuesta como las que había esperado, pero algo dentro de él sintió que era la clave que había estado buscando todo el tiempo. El Valle Perdido no le ofrecía una solución tangible, no había un mapa que indicara el camino correcto a seguir, sino una invitación a la introspección más profunda. El vacío que ahora sentía en su alma era el reflejo de su propio proceso de transformación. A medida que la conversación con el anciano se alargaba, el príncipe comprendió que debía enfrentarse al vacío dentro de sí mismo. Ya no se trataba de llenar ese espacio con más conocimiento o más descubrimientos. Era un espacio que debía ser aceptado, un espacio donde la mente debía callar para que el corazón pudiera escuchar la verdad que siempre había estado allí. El anciano lo miró con una sonrisa tranquila. Es hora de que sigas adelante, príncipe. No temas al vacío. En él encontrarás lo que realmente eres. El pájaro de oro no es algo que se caza o se posee, es una visión que se revela solo cuando el corazón está libre de las expectativas. Sigue tu camino, y el vacío será tu mayor maestro. El príncipe asintió en silencio, comprendiendo finalmente lo que el anciano quería decir. Era el momento de abandonar sus expectativas, de soltar todo lo que pensaba saber. No habría más búsquedas, no habría más caminos hacia una verdad externa. La respuesta estaba dentro de él, en el silencio profundo que habitaba su corazón. Mientras el anciano se desvanecía entre las sombras del valle, el príncipe se quedó allí un momento, solo, con el vasto paisaje y el silencio a su alrededor. Pero no era un silencio vacío, sino un silencio lleno de posibilidades. Y con ese entendimiento, comenzó a caminar nuevamente, no hacia un futuro lejano, sino hacia el centro de su ser, donde el vacío y la plenitud coexistían en una perfecta armonía. Capítulo 13. La revelación del cielo caído. El príncipe continuó su andar, no con la velocidad de antes, sino con una paz desconocida que se había apoderado de él tras su encuentro con el anciano en el Valle Perdido. Había dejado atrás el paisaje árido, pero aún conservaba en su alma la resonancia del silencio profundo que lo había rodeado. Las palabras del anciano seguían retumbando en su mente. El vacío no es ausencia, sino el espacio para lo nuevo. Esta idea le daba una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. A lo lejos, el horizonte comenzaba a mostrar indicios de algo que no había presagiado. Un resplandor suave y etéreo, que iluminaba las nubes con una tonalidad azul celeste, marcaba el comienzo de una nueva etapa en su viaje. La tierra que pisaba cambiaba nuevamente, dejando atrás la dureza del valle para dar paso a una vasta pradera verde. Sin embargo, había algo extraño en el aire, una sensación que no lograba identificar. Algo estaba a punto de suceder, algo tan profundo que ni el propio viento parecía atreverse a romper la quietud. Al llegar al final de la pradera, el príncipe se encontró frente a una colina alta, sobre la cual se erguía una gran estructura de piedra. Era un templo, pero no como los que había visto en su reino. Este templo no tenía columnas majestuosas ni estatuas divinas. No había guardias ni sacerdotes, solo una entrada oscura que parecía un portal hacia lo desconocido. Al acercarse, una brisa suave y fría recorrió su cuerpo, haciéndole estremecer. Pero algo dentro de él lo empujaba a entrar,
algo que ya no podía ignorar. Con paso decidido, cruzó la entrada del templo. El interior era amplio y oscuro, las paredes talladas con símbolos que no entendía, pero que lo llamaban, como si cada uno de ellos estuviera susurrando su nombre. No había luz alguna en el lugar, pero el príncipe no dudó. En la penumbra, vio una figura que se encontraba al final del largo corredor, casi como una sombra. ¿Quién está ahí?, preguntó el príncipe, su voz resonando extrañamente en la vastedad del templo. La figura no respondió de inmediato, pero una luz tenue comenzó a emerger de su interior. Era una mujer, de cabellera plateada y ojos que reflejaban toda la profundidad del universo. Su rostro mostraba una serenidad inquebrantable, como si supiera algo que el príncipe aún no comprendía. «Has llegado», dijo la mujer, su voz suave y firme, como el susurro del viento entre las hojas. «Este es el lugar donde los cielos caídos descansan. No temas, porque lo que verás aquí es el reflejo de tu alma, un alma que ha cruzado fronteras y que ha buscado más allá de los límites de lo conocido». El príncipe dio un paso hacia ella, su corazón acelerado, pero una calma indescriptible se apoderaba de él. No entendía completamente las palabras de la mujer, pero algo en su ser le decía que estaba a punto de descubrir algo fundamental. «¿Cielos caídos?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué significa eso?». La mujer sonrió levemente, como si hubiera esperado esa pregunta. «Los cielos caídos no son un castigo, príncipe. Son el testimonio de lo que ocurre cuando dejamos de temer al vacío, cuando nos atrevemos a confrontar lo que está más allá de nuestra comprensión. Los cielos caídos son los antiguos sueños que ya no sirven, las viejas creencias que hemos abandonado en nuestra búsqueda de la verdad». Un escalofrío recorrió el cuerpo del príncipe al escuchar sus palabras. Había estado buscando respuestas, siempre en lo exterior, pero ahora comenzaba a comprender que todo lo que había creído saber era solo una sombra de lo que realmente necesitaba entender. «Ven», dijo la mujer, extendiendo su mano hacia él. «Es hora de que mires más allá de los cielos caídos. Solo cuando enfrentes la oscuridad podrás ver la luz de lo que realmente eres». Sin dudarlo, el príncipe tomó la mano de la mujer. Al contacto, una visión poderosa lo invadió. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a desvanecerse, y los cielos, una vez caídos, se alzaron nuevamente, revelando un paisaje completamente diferente. Ya no había pradera ni templo, solo un vasto cielo estrellado, más brillante y más cercano que cualquier cosa que hubiera visto antes. Era como si el universo entero se hubiera abierto ante él, revelando la infinitud del ser, la conexión entre todas las cosas. «¿Qué es esto?», preguntó, asombrado y tembloroso ante la magnitud de lo que veía. «La revelación de tu alma», respondió la mujer, su voz ahora resonando en todo el espacio, como un eco ancestral. «Has cruzado la oscuridad, has superado el vacío, y ahora ves lo que estaba oculto, la unidad de todo lo que existe, la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo material y lo espiritual. Los cielos caídos no eran más que una ilusión. Todo lo que buscas está dentro de ti». El príncipe cayó de rodillas, completamente abrumado por la visión. Lo que había visto, lo que había sentido, era más grande que cualquier conocimiento que hubiera adquirido en su vida. Era como si todo el universo, con su misterio y su maravilla, estuviera unido a su ser, como si cada estrella, cada sombra, cada pensamiento fuera parte de él. «Este es el principio de tu transformación», dijo la mujer, su imagen comenzando a desvanecerse en el aire, como si fuera parte del mismo cielo estrellado. «Recuerda esto siempre, príncipe, el cielo no ha caído, ni lo hará nunca. Todo es un reflejo de ti mismo. Todo lo que buscas está dentro de ti». Con esas palabras, la visión comenzó a desvanecerse, y el príncipe se encontró de nuevo en el templo oscuro. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Ya no sentía miedo ni incertidumbre. La luz de la verdad lo había iluminado, y aunque el camino aún no estaba completamente claro, ya no le importaba. Sabía que la respuesta a todo lo que había buscado ya no dependía de lo que el mundo le ofreciera, sino de lo que él mismo había descubierto en su interior. Y con esa nueva comprensión, dio un paso hacia el futuro, hacia la libertad del ser, consciente de que el viaje nunca termina realmente, porque cada paso es una nueva revelación. Capítulo 14. El último encuentro. El príncipe salió del templo con el alma transfigurada, los ojos abiertos a un mundo que antes no comprendía. La visión que había tenido era tan vasta, tan profunda, que sus pensamientos se desbordaban como un río desbordado,
sin que pudiera controlar ni clasificar todo lo que había visto. A cada paso, el paisaje parecía transformarse bajo la luz de su nueva percepción. La pradera ya no era solo un campo de hierba y flores. Cada brisa que tocaba su piel parecía susurrarle secretos olvidados. Cada hoja que caía de los árboles parecía ser la pieza de un rompecabezas cósmico. Aunque el príncipe había experimentado una revelación profunda, algo dentro de él aún sentía que faltaba una última pieza. Había comprendido la conexión con el universo, había tocado la esencia de la existencia, pero seguía buscando algo más, algo que aún no se había revelado por completo. Caminó durante días, guiado por su intuición, sin un rumbo fijo, sin ninguna urgencia. La sensación de estar cerca de algo, de llegar al final de un largo viaje, lo mantenía en movimiento. La vida, en su vastedad, parecía haber alcanzado una nueva dimensión, y él, por fin, comenzaba a entender el lenguaje del mundo. Una tarde, al caer el sol, el príncipe llegó a la orilla de un río. El agua fluía suavemente, reflejando los últimos destellos de la luz del día. Era un río tranquilo, pero había algo especial en él, algo que lo hacía diferente de todos los ríos que había cruzado. El aire, cargado de un frescor casi sagrado, parecía llamarlo. Y, como si estuviera destinado a seguir esa llamada, se acercó a la orilla, sin saber exactamente qué lo esperaba allí. A lo lejos, en la otra orilla del río, una figura apareció. Era un hombre, de pie bajo la sombra de un árbol, observando al príncipe con una intensidad que le resultaba inquietante. Su cabello largo y canoso, su rostro sereno pero firme, y sus ojos penetrantes parecían pertenecer a otro tiempo, como si fuera una figura salida de los sueños del príncipe. Sin decir una palabra, el príncipe comenzó a caminar hacia el hombre, el agua del río rozando sus pies a medida que avanzaba. A medida que se acercaba, la figura no se movió. Su presencia era tan tranquila que el príncipe sintió que todo lo que había vivido hasta ese momento se estaba preparando para encontrar su conclusión en ese encuentro. Al llegar frente al hombre, el príncipe se detuvo y, por un momento, solo se miraron en silencio. Era un silencio profundo, un silencio lleno de comprensión mutua, como si ambos supieran que no necesitaban hablar para entenderse. El príncipe, con humildad, fue el primero en romper ese silencio. ¿Quién eres?, preguntó con voz grave, pero cargada de reverencia. ¿Por qué me has esperado aquí? El hombre lo miró fijamente, con una sonrisa tranquila, pero también llena de una sabiduría infinita. Soy aquel que has estado buscando todo este tiempo, respondió finalmente. Soy el último eslabón, la última verdad que necesitas comprender. Has viajado mucho, pero el viaje no es solo hacia afuera, sino hacia adentro. El príncipe frunció el ceño, confundido. ¿Hacia adentro? ¿A qué te refieres? El hombre levantó una mano, señalando la vasta extensión del río. Este río, como todo lo que ves a tu alrededor, es solo un reflejo de lo que tienes dentro de ti. El viaje hacia el exterior es solo el preludio de la verdadera búsqueda, que es la que se lleva a cabo en tu interior. El príncipe sintió una oleada de comprensión, pero también de duda. Había experimentado ya revelaciones, había tocado los límites de lo conocido, pero esta conversación lo estaba llevando aún más allá. ¿Y qué se esconde en mi interior?, preguntó con una mezcla de ansiedad y esperanza. El hombre lo miró con ternura. Dentro de ti está todo lo que necesitas. La verdad no es algo que se encuentra fuera de ti, sino que es algo que se revela cuando dejas de buscar en los lugares equivocados. La mente humana es un reflejo del universo, y la sabiduría está en cada rincón de tu ser. Todo lo que has buscado ha estado siempre dentro de ti. Por un momento, el príncipe permaneció en silencio, tratando de asimilar las palabras del hombre. Era una verdad sencilla, pero tan profunda que no podía comprenderla de inmediato. Había recorrido el mundo entero, había atravesado montañas y desiertos, había cruzado ríos y selvas, pero ahora se le revelaba que todo eso era solo un preludio para comprender su propio ser. Entonces, ¿cómo debo proceder?, preguntó, sintiendo que había llegado a un punto crucial en su viaje. El hombre asintió con calma. La respuesta no está en las palabras, sino en lo que haces con ellas. Has recorrido un largo camino, pero el verdadero reto es aceptar lo que eres, sin buscar fuera de ti la respuesta que solo puedes encontrar dentro de ti mismo. El príncipe miró el río, ahora en calma, reflejando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Las palabras del hombre resonaron en su alma, y por primera vez en mucho tiempo,
comprendió que la búsqueda no había sido un esfuerzo por encontrar algo, sino por recordar lo que ya sabía. Gracias, dijo el príncipe, su voz llena de gratitud y comprensión. Ahora sé que el viaje no termina, sino que se transforma. El hombre sonrió, y sin decir una palabra más, se desvaneció lentamente, como si fuera parte del aire y la luz. El príncipe se quedó allí, junto al río, mirando el reflejo del cielo en el agua. Y comprendió que el verdadero viaje era uno que nunca termina, porque cada paso es una revelación que nos acerca a nuestro ser más profundo, a la esencia de lo que realmente somos. Y con esa comprensión, el príncipe comenzó su retorno, no hacia un reino o un lugar lejano, sino hacia su propia alma, donde todas las respuestas siempre habían estado esperando ser descubiertas. Capítulo 15. El retorno del príncipe. El príncipe caminó solo. Sus pasos resuenan en la tierra bajo la luz tenue de la luna. El último encuentro con el hombre del río había dejado en su corazón una paz extraña, una paz que no podía entender completamente, pero que sentía como un faro de luz que guiaba sus pasos. Había comprendido que la verdadera sabiduría no se encuentra más allá de las montañas o en las profundidades de los océanos, sino dentro de uno mismo. No era necesario recorrer distancias físicas para hallar la verdad. Todo lo que necesitaba estaba ya en su interior, esperando ser descubierto. Mientras caminaba, la brisa nocturna acariciaba su rostro, como si la naturaleza misma estuviera reconociendo su transformación. El príncipe sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Los paisajes por los que había pasado antes ahora parecían tener una nueva dimensión, una dimensión que solo él podía ver. El cielo, con su manto estrellado, ya no le resultaba un simple fenómeno celeste. Ahora cada estrella era un punto de luz en su alma, un reflejo de la verdad que había tocado. Sin embargo, a pesar de la calma que sentía, una parte de él aún anhelaba algo más. Sabía que había alcanzado una comprensión profunda, pero había algo en su corazón que deseaba un cierre, una última revelación. No podía evitar pensar que había una parte de su viaje que aún no se había completado. Era como si un último velo estuviera ante él, y aunque había entendido muchas cosas, aún no podía atravesarlo por completo. Cerca de un claro, en medio del bosque, el príncipe encontró un pequeño arroyo. El agua corría tranquila, como una melodía que resonaba con su corazón. Se sentó junto a la orilla, cerró los ojos y dejó que la suave corriente lavara sus pensamientos. En ese momento, el príncipe recordó las palabras del hombre del río, sobre el retorno al interior, sobre la aceptación y la paz que se encuentra en el ser. Había seguido este consejo hasta el momento, pero aún sentía que algo más debía ser comprendido. Y fue en ese instante, cuando la quietud parecía envolverlo por completo, que escuchó una voz suave, como un susurro llevado por el viento. No era la voz del hombre del río, ni la de ningún ser conocido. Era una voz que parecía emanar de la propia naturaleza, de la tierra y del cielo, una voz que estaba más allá de las palabras, más allá de la razón. «Has recorrido un largo camino, príncipe», dijo la voz, «pero el viaje hacia adentro es infinito. No hay fin para quienes buscan en su interior, porque todo lo que encuentras allí es solo un reflejo de lo que eres». El príncipe abrió los ojos, y ante él apareció una figura etérea, tan luminosa como la luna, pero distinta a todo lo que había visto antes. La figura era tan suave y vaporosa que parecía una extensión del mismo aire. A pesar de su apariencia inmaterial, el príncipe sintió una presencia poderosa y tranquila, algo que le inspiraba tanto reverencia como curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó el príncipe, su voz temblando ligeramente. «Soy el reflejo de tu ser», respondió la figura con una suavidad que resonó en su corazón. «Soy la verdad que has estado buscando, la manifestación de la paz que ahora reside dentro de ti». El príncipe se quedó en silencio, asimilando las palabras. Algo en su interior comenzaba a despertar, como una puerta que se abría lentamente para revelar un vasto y luminoso paisaje. «¿Entonces todo lo que he estado buscando, ya estaba dentro de mí?», preguntó, con la voz llena de asombro. «Así es», respondió la figura. «La búsqueda externa solo es un reflejo de la búsqueda interna. No necesitas más que abrir los ojos y el corazón para comprender que todo lo que has vivido, todas las experiencias que has tenido, son solo escalones hacia el entendimiento de lo que eres. No eres un ser separado del mundo, sino una extensión del universo mismo. Tu esencia es la misma que la de las estrellas, la tierra y el agua. Todo está conectado, y tú eres parte de esa conexión». El príncipe miró hacia el cielo, y por primera vez en su vida,
vio las estrellas no solo como puntos de luz en la oscuridad, sino como fragmentos de un todo infinito, como partes de una misma esencia que fluía en él y a través de él. La comprensión se asentó en su corazón con la suavidad de la brisa, pero con la fuerza de una tormenta. Había estado buscando respuestas fuera, pero ahora entendía que las respuestas siempre habían estado dentro de él, esperando ser descubiertas. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó el príncipe, su voz cargada de una serenidad que nunca había conocido antes. «Debes regresar», respondió la figura, su tono lleno de dulzura. «Regresa a tu gente, regresa al mundo, pero hazlo con una nueva visión. No busques fuera lo que ya tienes dentro. Comparte la paz que has encontrado, no con palabras, sino con tu ser. Deja que tu ejemplo inspire a otros a mirar en su interior y encontrar su propia verdad». El príncipe asintió, comprendiendo la importancia de la misión que ahora tenía ante él. No se trataba de buscar el poder o la gloria, sino de ser un faro de paz, de sabiduría y de comprensión para aquellos que aún no habían comenzado su propio viaje interior. Regresaría a su reino no como un hombre común, sino como alguien que había tocado la esencia misma de la vida y que ahora debía compartirla con los demás. La figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose lentamente en la luz de la luna, dejando al príncipe solo junto al arroyo. Sin embargo, en su corazón, ya no se sentía solo. Sabía que había encontrado la unidad que buscaba, que ya no existían distancias ni separaciones entre él y el universo. Todo era uno, y él era una expresión de esa unidad. Con el corazón lleno de serenidad y sabiduría, el príncipe se levantó y comenzó su camino de regreso. Ya no buscaba nada más, porque lo que había encontrado no podía ser perdido. Sabía que, aunque su viaje físico pudiera terminar, el viaje interior era eterno. Y en ese viaje, siempre llevaría consigo la paz y la luz que había descubierto en lo más profundo de su ser. Con cada paso, el mundo a su alrededor se volvía más brillante, más claro, como si la naturaleza misma reconociera su transformación. El príncipe ya no era el mismo que había partido en busca de respuestas. Ahora, era un hombre completo, un hombre que había encontrado su verdad, y con esa verdad, comenzaba a transformar el mundo que lo rodeaba. Y así, el príncipe regresó a su reino, donde su sabiduría y paz se extendieron más allá de las fronteras de su tierra, tocando los corazones de todos aquellos que, como él, buscaban algo más, algo profundo, algo eterno. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las páginas del Pájaro de Oro de los hermanos Grimm. Si has disfrutado de esta narración, no olvides apoyar el canal suscribiéndote, compartiendo y dejando tus comentarios. Tu apoyo es fundamental para continuar trayéndote más historias que alimenten la mente y el alma. Nos encantaría que sigas formando parte de esta comunidad de amantes de la lectura y los audiolibros.